para saber si ustedes han comprendido, ¿sí?, de lo que se ha colgado, y dar inicio con la parte de sexto, ¿sí? Serían grupos de 2. Si quieren me pueden hacer ir haciendo una listita. Vamos a dividir los temas. O sea, se dividirían lo que es los parásitos en sí, o sea, las características, los ciclos biológicos. Dividimos los temas, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que ustedes brevemente hacen la charlita, ¿no?, y refuerzan. Me parece que es una forma mejor de ir reafirmando conceptos, ustedes escuchando a sus compañeros y ustedes mismos preparando su materia. ¿Les parece? Bueno, vamos rapidito, yo voy a hablarles de esta parte. Esta parte no está hecha como una presentación bonita, pero sí es importante porque ella nos refuerza a nosotros cómo se clasifican los sextos, qué son, qué forma tienen, cuál es el ciclo biológico, cuál es la morfología de la morfología. Quizás yo puedo empezar por esta parte, mira, aunque no esté tan bonita, vamos a enfocarnos en esto. Y vamos, una pregunta. dime. Sí, disculpe, por si acaso usted dijo para cuándo sería la fecha o la presentación. Pero hoy vamos a hacer un grupito, estudia, analiza, y hoy empezamos. Vamos a dar una parte y hay una parte que vamos a... O sea, yo voy a dar esto rápidamente, ustedes se organizan y conversan sobre esto, ¿sí? Y ya para las otras clases ya irían haciendo charlitas preparadas. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiero es que ustedes me refuercen tremátodos y sextodes, que no nos pase lo que nos ha pasado con protozoos, porque es bastante material, han estudiado, pero no sé el grado de comprensión de esto. Vamos a empezar con esta, que no es que sea muy bonita. Vayan haciendo los bueno, vamos a hablar de qué son los céstodos. Céstodos son un grupo de parásitos, son del filo Platelmintos, ¿verdad? Platelmintos, y sobre todo la palabra deriva de cestum o cinta, es decir, tiene forma de una cinta. ¿Quién ha visto un céstode? ¿O qué cesto? ¿De qué cesto me pueden hablar? Las tenias son cintas, ¿sí? Las tenias son cintas. Las tenias son platelmintos. ¿De qué reino son? ¿De qué reino son? Animalia. Reino Animalia. El filo es Platelmintos, ¿verdad? Vamos con los céstodos, tienen una forma de cinta, que tienen el aspecto de una cinta, el aspecto alargado. Son 400 especies, casi todas ellas son parasitarias. Casi todas las tenias o todos los cestos son parasitarios. Son gusanos acintados. Tienen ciclos biológicos complejos que involucran varios huéspedes, incluidos los humanos. Ahí vamos a ir definiendo los temas, Eliana, ¿sí? Me van a hablar de las características de los céstodos y me van a hablar de, vamos a irlo dividiendo ciclos biológicos, ¿sí? ¿Los céstodos son qué? ¿Endo o ectoparásitos? Endoparásitos. Son sobre todo del tubo digestivo. Recuerden que habíamos visto parásitos que afectaban, ¿verdad?, el sistema respiratorio, ¿sí? ¿Se acuerdan? O sanguíneo, hemático. Estos no, estos son vías digestivas. Sobre todo por la ruta oral, ¿sí?, de la digestión. Son endoparásitos de vertebrados y de algunos ectoparásitos, con un cuerpo en forma de cinta, que está constituida por una serie de segmentos denominados proglótidos o proglótides. Los segmentos se denominan proglótides. Vayan aprendiéndose esa palabra. Proglótides, ¿verdad? Y no tienen aparato digestivo,
Los cestodes son profundamente modificados, ha cambiado su estructura, se adaptan a la vida parasitaria dependiendo del huésped, ¿sí? Se adaptan a la vida del huésped. Son extremadamente variables debido a la gran especialización de estos parásitos a su hospedador, o sea que ellos van a sobrevivir y van a hacer modificación. Carecen de aparato circulatorio y digestivo. ¿Y cómo se alimentan? Pregunta, ¿cómo se alimentan los céstodes? Se alimentan a través de la piel. Como no tienen aparato digestivo, se alimentan a través de la piel, ¿sí? Bueno. Pueden llegar a medir más de 5 metros. 5 metros. Ellos tienen las siguientes partes, y eso es lo que quiero que estemos bien clarito, y cómo diferenciar una tenia solium de una tenia saginata, ¿sí? ¿Cómo diferenciarla? Vamos a ver, tienen el escoles, ¿verdad? O la cabeza. ¿Están viendo esto aquí? Todo esto es la cabeza, ¿verdad? ¿Qué incluye la cabeza? Rostelo, y ventosas y cuello. ¿Me va siguiendo? Rostelo, ventosas y cuello. Eso forma parte de la cabeza. Aquí hay diferencias entre la solium y la saginata, que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque hay unas que tienen corona de espinas y otras no tienen corona de espinas, sino ventosas. ¿Sí? Más ventosas. Puede tener 2 ventosas, 4 ventosas. Ajá, ¿lo ven? El escoles o extremidad cefálica, todo esto es la cabeza hasta aquí. El cuello, que es la zona germinal o proliferativa de proglótides, o sea que ella va a producir proglótides, ¿sí? Va a producir proglótides. Hay aquí, después del cuello, tenemos proglótides inmaduros. Después tenemos proglótides maduros y proglótides grávidos, ¿sí? Van a ir madurando hasta tener proglótides grávidos. ¿De acuerdo? Esto todo es el estróbilo. El estróbilo empieza en el cuello y sigue todo el cuerpo. Estróbilo. Acuérdense de hacer esto, las partes del sexto. El estróbilo está formado por eslabones de proglótides desde el cuello hasta la extremidad distal. ¿Me siguen? ¿Sí? Una cadena de proglótides que son inmaduros, maduros, grávidos. Anótense grupos de 2 en 2 para la charla. Y después vamos a los temas. Bueno, los céstodes están, o cestodes también se dice, ¿verdad? ¿Cómo han oído? ¿Céstodes o cestodes? El escoles está provisto de órganos de fijación como gancho y ventosas para fijarse a la mucosa intestinal y puede proceder o no una extremidad retráctil llamada rostelo. O sea, esa coronita, ¿sí? El rostelo. Puede tener o no, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ahí es como vamos a diferenciar la solium de la saginata. El ostróbilo tiene una forma de cinta de aspecto segmentado y se forma por la sucesión continua de proglótides. Desde la base del escoles, las proglótides del estróbilo quedan encadenadas de modo que las más antiguas o maduras van quedando en la parte posterior del estróbilo. O sea que van saliendo nuevas, ¿no? Van saliendo nuevas y maduras, van madurando y van descendiendo y las fértiles van a quedar, las grávidas van a quedar al final del cuerpo. Las proglótides cercanas al escoles son inmaduras, ya que van creciendo paulatinamente en tamaño, formando un aparato reproductor masculino y femenino completo.
a medida que van siendo alejadas de la escuela y por la formación de nuevos troglodites humanos. O sea, que son hermafroditas. Son hermafroditas. Son hermafroditas. De esta forma se pueden observar los distintos estados de maduración dentro del estróbilo, como si se hubiera recogido una serie de fotogramas de su desarrollo, o sea que van a tener maduras y maduras. Vamos a ver. Aunque el estróbilo es una secuencia repetitiva de proglátidas, estas no son equivalentes a los anillos, segmentos o metámeros de otros filos de gusano. Acuérdense que en otros hay anillos, ¿verdad? Pero no derivan del celón, porque no derivan del saloma y solo se repiten determinados órganos. Eso es, bueno, lo vamos a entender posteriormente. Ajá, vamos aquí. Los céstodes son todos parásitos intestinales en su fase adulta. O sea que son parásitos intestinales. En la fase adulta todos, menos esta, Silesia hepática, ¿verdad? Que se albergan en el hígado. Pero vamos a concluir que todos son parásitos intestinales en la fase adulta. Ajá. Venimos con el ciclo. O sea, pueden ir poniendo temas. Uno va a ser la estructura, ¿verdad? Otro va a ser el ciclo. El ciclo complejo, usualmente con dos hospedadores denominados intermediario y definitiva, de modo que los huevos eliminados por los céstodos adultas forman una larva en los tejidos de un hospedador de una especie generalmente diferente. O sea que recuérdense que ellos se adaptan a los huéspedes intermediarios. O sea, usualmente dos hospedadores, así que son ¿qué? Heterocéntricos. No obstante, son capaces de parasitar a huéspedes opcionales o adicionales a los principales biológicos, por lo que se le denomina paratélicos. Vamos acá. Céstodos de importancia en salud pública son de los que más hablamos, de los que más se escucha. Ustedes han oído hablar de ellos, ¿verdad? Y tenemos la Taenia solium. ¿En qué especie se da la Taenia solium? ¿En qué especie? En el cerdo, ¿verdad? En el cerdo, o sea, en la fase adulta es un parásito intestinal del hombre. Parásito intestinal del hombre. Mientras que su cisticerco, ¿se acuerdan lo que les dije que se van a leer de la información de la hojita? Que es un cisticerco, que es un cenuro, ¿verdad? O que es un distidatrítico. Mientras que su cisticerco, fase larvaria, infecta la musculatura del cerdo. Cuando el cerdo ingiere los huevos eliminados por las heces de las personas parasitadas. O sea, el ser humano expulsa los huevos, ¿verdad? A través de las heces, el cerdo ingiere esas heces parasitadas y se infecta, ¿sí? Se infecta. Ajá. Esta especie en particular tenía solium, cerdo, solium. Saginata, ovino. Eso apréndanselo bien, ¿sí? Solium, cerdo. Saginata, bovino. Acuérdense bien para que eso no se les confunda. Por eso es que quiero hacer las charlas que vamos a organizar. Que ustedes refuercen este concepto. Yo les explico, ustedes lo refuerzan, ustedes van a la charla y es más fácil de que lo recuerden. Porque el examen parcial va a ser céstodes y tremátodes, ¿sí? Esta especie en particular es bastante peculiar porque el metacéstodo también se puede formar en el ser humano, que puede ser a la vez hospedador definitivo o intermediario. O sea que dijimos que por lo general es huésped definitivo, pero también puede ser intermediario, el ser humano, ¿sí? Porque se puede producir el metacéstodo. Aquí tenemos la formación, ¿verdad? Y aquí tenemos la diferencia de rostelo. ¿Recuerdan que les decía? La diferencia del rostelo es que la solium, la del cerdo, tiene gancho en el rostelo. Pero en la saginata no hay gancho. En la saginata es más plana, no hay, en el escolex no tiene los ganchos. Y
las ventosas, ¿sí? Acá también hay las ventosas. Aquí son 2 ventosas, acá hay 4 ventosas. La solium, diferencia, pregunta de examen, los ganchos están presentes ¿en cuál? En la solium. Como ustedes ven, este es el escólex, ¿verdad? Ustedes ven, aquí está el rostero, aquí está todo el cuerpo, que dijimos que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llama? Aquí ven, se llamaba así, por lo oí, estróbilo, ¿sí? El estróbilo que viene formado por las proglótides, por la cadena proglótides, inmadura, madura y grávida, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos acá. Entonces ya tenemos eso, todo esto está aclaradito aquí. Y vemos que dijimos que eran hermafroditas, ¿sí? Tienen ovarios, tienen testículos, tienen útero y un poro genital. ¿Se alimentan por qué? Por la piel. ¿No tienen o no tienen aparato digestivo y circulatorio? No tienen. Esas son todos los sexos, ¿eh? Entonces vamos a la saginata. La saginata es la tenia del hombre en su fase adulta. Su forma larval se hospeda en el ganado vacuno, Atenia saginata. La carne de aves, de bovinos, de animales parasitados pueden transmitir la Atenia saginata. Otro parásito de importancia en salud pública, muy interesante. Hay muchos países que tienen muchos casos de esto en ser humano. Afortunadamente nosotros no, pero el sur de Europa, sobre todo, hay presencia de equinococos granulosos. A mí, cuando yo estudiaba, tenía un profesor que era experto en este tema y él investigaba muchos casos de personas con equinococos granulosos, que da problemas de cenurosis. El equinococo granulosus es la tenia del perro en la fase adulta y que en el hombre produce la hidatidosis, el quiste hidatídico, ¿sí? Acuérdense de la lámina que les dije que pusimos ahí de zoología, que habla de hidátide, ¿verdad? O quiste hidatídico y cenuro y cisticerina. Entonces aquí produce hidatidosis. ¿Por qué? Porque forma un hidátide. Es la forma que intermediarios de su forma larval, en este caso la hidátide. El Dipilobotrium ulatum también se da mucho en la parte sur de Europa, en África. Va a afectar peces, crustáceos y mamíferos ictiófagos. ¿Qué serían mamíferos ictiófagos? Ictiófagos. Fíjense un poquito. Fago, ¿qué significa? Comer. Ictio, peces, ¿sí? Consume peces. Ictiófagos. O sea, son animales mamíferos que pueden comer peces. Entonces, el Dipilobotrium ulatum es una tenia de los peces y afecta al ser humano. Si se consumen pescados parasitados, pueden padecerse Dipilobotrium ulatum. Entonces, 4 parásitos de importancia de salud pública, 4 céstodes. ¿Cuáles serían? ¿Quién me dice? Tenían solium en el cerdo, tenían saginata en los bovinos, equinococo granuloso, que es del perro, ¿verdad? Forma hidátide, quiste hidatídico, la hidatidosis se denomina, y el Dipilobotrium ulatum de mamíferos ictiófagos, sobre todo de peces crustáceos, ¿sí? Peces y crustáceos. Bueno, vemos aquí quiénes más intervienen en la equinococosis equinococo granuloso, el perro, pero también hay otros huéspedes intermediarios, como lo son hombres camélidos,
bovinos, ovinos y cerdos, ¿sí? O sea que no es tan simple. Acuérdense que dijimos que los céstodes pueden adaptar su ciclo biológico dependiendo de los animales a los cuales parasitan, ¿sí? Entonces tenemos que el perro tiene el parásito adulto, aquí tenemos, ¿verdad?, el equinococo granulosus. Él va a expulsar los proglótides con huevos, ¿no? Dijimos que los proglótides es esto, ¿no? ¿Sí? Puede ser inmaduro, maduro y fértil, grávidos. Este grávido está lleno de huevos por fecundación hermafrodita, está lleno de huevos. Los proglótidos van al medio ambiente, elimina los huevos, que ahí vamos a hablar después de la denominación de los huevos, ustedes se van a aprender eso. Ese huevo puede ser ingerido por el ser humano, ¿verdad?, por el ser humano, y puede ser también ese huevo ingerido por camélido, por bovino, por cerdo y por ovejas. Se va a desarrollar en el hígado. Se forman los quistes de metacéstodos en el hígado. Quistes de metacéstodes en el hígado. Se llama un poquito para atrás, dijimos que los metacéstodes, aquí donde fue que lo pusimos, que pueden estar también en el hombre, ¿sí? Eso es del equinococo. O sea, esos metacéstodes de aquí, del equinococo granuloso, que es del perro, básicamente, se enquista en el hígado y produce la equinococosis o quiste hidatídico en el hígado, ¿sí? Quiste hidatídico en el hígado. ¿Por qué quiste hidatídico? Porque aquí se forma una vesícula dentro del hígado que lacera el hígado. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Yo quise complementar esa presentación porque se quedaba muy como un poquito difícil de comprensión. Hasta aquí está comprendido esto, ¿no? Vámonos ahora. ¿Qué tiempo tenemos? Yo quería organizarlo, que ustedes separaran el tema. Vamos a ver este temita aquí. Esto es importantísimo que se lo aprendan y lo vamos a dividir con los estudiantes para la charla, además que van a complementar para una buena comprensión de los céstodes. A ver, un grupo me va a hablar de lo que son los céstodes, ¿verdad?, que carecen de tubo digestivo, me hablan de esto, ¿verdad? Van a hablar de la morfología de los céstodes, ¿verdad?, la morfología. Creo que mientras te lo organizan, yo voy colocando acá los temas todos así juntos es, sí. Y ya después. Otro grupo va a hablar de la pared del cuerpo, todo este cuerpo, toda esta pared, parte de morfología. Van a hablar de la reproducción asexual y sexual, aquí, reproducción. Es importante que me hablen de esta parte cómo se transforma. Aquí lo vamos a ver. Aquí cómo se va transformando el huevo, ¿verdad? El cigoto va cambiando, la formación de la membrana vitelina, cómo pasa al fibroblast y cómo se va a formar esta estructura, ¿verdad? Aquí que va a denominarse miracidio. O coracidio. Cambia el nombre a coracidio. El ciclo vital, es importante alguien que me explique, un grupo que me explique el ciclo vital, este ciclo cómo se desarrolla, ¿verdad? De huevo a coracidio, de coracidio a septicerco, cómo se produce esto, qué se produce
en el huésped definitivo y qué se produce en el huésped intermediario, qué se produce en ese huésped. ¿De acuerdo? Ustedes se dividen esos temas. Tipos de ciclo biológico, es muy importante esto, apréndanselo por favor. Yo se lo he tratado de complementar porque cuando vamos a al primer PPT, no el que puse, sino el que aparecía en el Google Classroom, está como muy escueto, como un poquito difícil de comprender. Los ciclos biológicos de los céstodes, estamos hablando de los céstodes, vemos que pueden tener dos hospedadores intermediarios o un hospedador intermediario, o puede no tener hospedador intermediario. ¿Me siguen? Sí. Dos hospedadores intermediarios, tenemos el adulto, el parásito adulto, ¿no? Que es el que es efectivo. Está en el hombre, del huevo, el Curacilio oncófera, procercoide, va a un copépodo. El copépodo desarrolla, ¿verdad?, el procercoide, el pleurocercoide. El pez y el hombre se infecta cuando consume el pez, ¿sí? ¿A qué equivaldría? ¿Quién dije yo que era el del pez? ¿Ah? Dipilobotriulato, ¿sí? Dipilobotriulato es del pez. Un hospedador intermediario, aquí hay dos hospedadores intermediarios, que sería el hombre y sería el copépodo, ¿sí? Acá, hospedador intermediario, uno solo, el adulto, el hombre, proglótides en las heces, se forma el cisticerco, o sea, el intermediario allí sería cualquiera. ¿Quién sería el hospedador intermediario? Este es definitivo, y este es definitivo, sería este, o el cerdo o la vaca, si es el solium y si es la saginata. Aquí sería el hombre, sería las heces, los huevos se eliminan a través de las heces, el cisticerco, puede ir a las plantas, o sea, puede ser que esté en las heces estén en las plantas y se consuman las plantas, ¿sí? Y ahí eso puede ser por el cordero. Entonces el cordero sería el huésped ¿qué? Intermediario. Este puede ser el mismo caso de la, como dije que podía tener los dos, el cordero, equinococo. El adulto del perro, equinococo granuloso, equinococo. Las heces, los huevos en las heces, aquí se forma la cenurosis o una vesícula que es mayor que el quiste hidratídico, ¿sí? Ustedes van a ver cómo el cisticerco, en la vesícula, la quiste hidratídico o el quiste, el cenuro que es mayor, con mayor contenido líquido y mayor cantidad de proglótides. Es consumida por el cordero, se forma en el cordero, y el perro se puede infectar cuando consume vísceras del cordero, ¿sí? Consume vísceras del cordero. Eso es como un hospedador intermediario. Y aquí en el perro, quiste hidratídico, ¿verdad? En la hidátide, eso sería aquí el equinococo granuloso. Sería el perro, el adulto, se va a infectar el perro, es el intermediario, perdón, el definitivo, ¿sí? Los huevos son eliminados en las heces, pueden contaminar la vegetación con oncóferas, y la vaca o el cordero puede ingerirla y se va a deformar aquí los quistes hidratídicos. Sin hospedador intermediario, vamos a ver esto aquí. No sé cómo quitar esto aquí. Ajá.
sin hospedero intermediario, el adulto puede ser la rata y el hombre. Los huevos son eliminados a través de las heces, se forma el cisticerco y en el adulto, al consumirlo, ¿verdad? La rata del hombre puede ser el huésped definitivo, aquí no hay intermediario. Estas son las formas, que esto quiero que se lo comprendan. Cuando se forma un cisticerco, que es una vesícula llena de líquido, cisticercoide, que tiene una pequeña prolongación, cenuro, hay una gran cantidad de proglótides dentro, y el quiste hidatídico, que está lleno de líquido. La cenurosis puede alcanzar al cerebro, o sea, estos quistes pueden albergarse en el cerebro y producir cenurosis. Y el quiste hidatídico dijimos que se producía en el hígado. Tenemos esta parte acá. Esto, alguien me explica esto, ¿sí? Un grupo me va a explicar esto. ¿De acuerdo? Aquí, el cisticerco. Es cenuro, ¿verdad? Relleno de líquido que crece y se forma en varios coles. Y el hidátide, esto siempre se habla mucho de hidátide o quiste hidatídico en la enfermedad de esta. ¿De acuerdo? Bueno. Y ya tú has ido ahí marcando, ¿verdad? Bueno, como tal, marcado, No, solo tengo 3 temas. 3 temas. Vamos a ver. Bueno, miren, este tema, teníamos son las 8, ¿hasta qué hora terminamos? 8:55, ¿no? Hagan lo siguiente, este tema ustedes lo tienen en el Google Classroom, ¿todos tienen ahí esto? Aquí se habla de lo mismo que hemos conversado, pero como más explicado, ¿sí? Entonces ustedes van a cuando hablamos del último, que sería Spirometra mansonoide, ahí se habla del gato y se habla de los roedores y los copépodos, ¿sí? Entonces van a revisar este tema, o yo no sé si quieren terminamos aquí, le explico esto y se organiza hasta la charla de la próxima clase. ¿Les parece? Vamos con esto. Yo creo que esto ya les facilita la comprensión. Dijimos que eran del reino Animalia. Dijimos que eran la clase, son platrimintos, ¿no? Y son la clase Cestodes. Como ustedes ven, tiene una gran cantidad, es una forma acintada, es una cinta. Y si ustedes ven aquí el escolex y ven que van engrosándose, porque estos serían los proglótides fértiles, ¿no? ¿Sí? O grávidos. Siempre los primeros son más delgados porque son los inmaduros, maduros, finalmente los grávidos. Entonces son heterocenos obligatorios, muy raras excepciones, dijimos que había que no fueran heterocenos, que tendrían nada más que un solo, no tendrían por un solo huésped intermediario. Son parásitos de vertebrados, los adultos, y las larvas son parásitos, pueden ser parásitos de vertebrados e invertebrados, ¿sí? Pero los adultos son los parásitos de los vertebrados. Son hermafroditas, dijimos que tienen el cuerpo en forma de cinta o tapeworm, también se llaman, ¿verdad? Es muy frecuente cuando hablamos en caninos, hablamos de tapeworms, ¿no? O parásitos en forma de cinta. Subclase Eucestoda. Eso es algo que nosotros como que no le estamos preguntando mucho, son tantas, ¿verdad? Pero aquí no sé, esto es importante. Ya lo dijimos, esto ya lo mencionamos.
que tiene 3 partes distintas, tiene la cabeza con el escoles, que tiene la fijación, la forma de adherirse al intestino, porque son parásitos intestinales. ¿Cómo se pueden adherir al intestino? Por el rostelo, con la corona de gancho o espina, o por ventosas, que también se denominan botrias o botridias. Pueden ser 2 ventosas o 4 botrias o tetrabotrias, ¿sí? Puede ser de 2 o 4 botrias o ventosas. Son unas hendiduras longitudinales, puede ser dibotrias o tetrabotrias. En el cuello, la parte del cuerpo que une al escólex con el estróbilo, ahí se originan las proglótides. Y ya dijimos que el estróbilo es toda esa cadena de proglótides que son anillos segmentados. Lo tenemos aquí más claro, ¿verdad? En las proglótides inmaduras no tenemos órganos diferenciados. Está el escólex, está el rostelo, no tenemos anillos diferenciados, pero no tenemos órganos diferenciados, pero tenemos entonces proglótides inmadura, madura y proglótides grávida. En las proglótides maduras ya hay una diferenciación de los órganos genitales, y en las proglótides grávidas vemos que los genitales están en proceso de involución y el útero está en estado de desarrollo avanzado con huevos. De aquí es donde se van a contener los huevos. Esta es la del equinococo granuloso. Ahí vemos que sí hay un rostelo. Ahí tienen una serie de vellosidades que a través de eso se alimentan. O sea, ellos se pegan a través de las ventosas, tienen las vellosidades y se alimentan por la piel. Y tienen un sistema de regulación del calor o como regulador que se ubica en la lateral de los proglótides. Cada proglótide contiene órganos genitales propios. Aquí lo tenemos más claro. Tenemos aquí la diferenciación de los órganos genitales: ovario, testículos, y la proglótide madura. Bueno, aquí hay una tabla bien amplia, que eso sí quisiera que los que van a dar la charla me analicen esta tabla un poquito. No se lee muy bien ahí. Pero tenemos, por ejemplo, el Dipilobotrium latum, tenemos la espirometra, tenemos aquí las tenias piriformes, la tenia hidrágena, la tenia ovis, tenia saginata, hay diferentes tipos de tenia, la asiática, ¿verdad? Pero más o menos que entiendan un poquito que solo, además de las que nosotros tenemos, que mencionamos siempre, hay una gran cantidad de tenias. Y aquí, equinococos granulosos, equinococos multiloculares. El multiloculares da mucho en lobos y en perros. Tenemos las monesias, ¿verdad? Las monesias, acantocéfalas. Ahí pueden analizar eso, y sobre todo los Dipilidium o Dipilidium canino. Este orden de Pseudofilidea comprende lo que sería el Dipilobotrium latum. Se va a continuar en la proyección próxima. Ahí pues tienen 2 botrios o 4 botrios no musculares, huevos operculados, y se desarrolla el primer estadio larvario o procercoide. Vamos a concluirlo con esto. El Dipilobotrium latum, ¿verdad?, que tiene ventosas. Bueno, ¿qué produce? Produce cenulo, ¿verdad? Esto es interesante que entiendan. Cuando es cisticercoide,
cuándo es cisticerco y cuándo es cenuro. ¿Sí? Esto, el que va a dar la charla, quiero que me explique bien esto. ¿De acuerdo? Cultura. ¿Por qué? Porque eso va a determinar qué enfermedad es el estadio. El quiste hidatídico o hidátide se caracteriza por tener varios protoescoles. Tiene una membrana germinal con vesículas hijas, ustedes ven ahí varias, ¿no? Con quistes hijos, endógenos y exógenos. Dentro del quiste hidatídico hay pues, gran cantidad de vesículas hijas. Y aquí el ciclo biológico me lo van a explicar, un grupo va a explicar bien esto, ¿sí? El ciclo del Lepidobotrytis ulatum. Como ustedes ven en el Lepidobotrytis ulatum hay, ya lo habíamos dicho, especies histiófagas, ¿no? Que comen pescado. Está el lobo marino, están las gaviotas, están el perro. Y es importante qué papel juega en los coracidios y sobre todo los copépodos, los crustáceos. Los crustáceos. El ciclo. Lo van a estudiar y lo van a entender, porque yo lo que quiero es que ustedes se lo aprendan y lo puedan comprender. Entonces, mediante la charla quizás a ustedes les va a ser más fácil entenderlo, estudiarlo. La charla sería para el día próximo martes. ¿Sí? Para el próximo martes. Voy a asignar también temas, no solo de cestodes, sino de remátodes, para la charla. De manera que reforcemos, repasemos remátodes y cestodes, que cuando hagamos el examen, ese examen le vamos a poner fecha, ustedes tengan ese material bien analizado. Es importante saber que dentro de las tenias, la Spirometra manzonoides, que es un parásito de felinos y caninos, tiene un desarrollo sobre todo en aguas próximas, aguas costeras, aguas que pueden contaminarse a donde va a ir el huevo, donde se va a desarrollar, y los plerocercoides pueden sobrevivir, ¿verdad?, a depredadores, sobre todo otros depredadores que no sean felinos, hasta que llega el felino. Y se desarrolla entonces el parásito adulto en el felino. Así que huésped definitivo sería felino. Reforzamos la parte de las tenias. ¿Quién sería este? El que tiene. ¿Qué tiene Rastelo? ¿Quién? El que tiene noche. Sólido. Ajá. Lo mismo que hemos dicho. Ahí está, ¿verdad? Lo mismo que hemos dicho ya. Una o dos columnas de espina. La solium, ¿verdad? Ahí se diferencia mucho el estróbilo, el tamaño del estróbilo y también el tamaño de los proglótides de la solium de la saginata. O sea, en el estróbilo de la solium el cuerpo es grande, de 800 a 1000 proglótides y puede medir de 3 a 5 metros. Dijimos que había una que medía más de 5 metros, ¿verdad? En la solium se forma, esto es importante, no se me olvide de esto. Las larvas producen el cisticerco celulosae, ¿verdad?, que se desarrolla en la musculatura estriada, muscular y cardíaca, y en los órganos en caninos y porcinos, la tenia sólida. Vamos a ver este esquema. ¿Cómo podemos evitar el cisticerco o la tenia sólida? Primero, con unas buenas prácticas pecuarias de los cerdos, de parasitación oportuna, control de las basuras. Es muy importante saber que esta práctica de los puercos o los cerdos comiendo, los cerdos que son de traspatio, ¿no?, comiendo basura. Antes la gente todo lo que sobraba se lo tiraba a los cerdos. Hoy día la alimentación ha cambiado mucho, pero no podemos decir que no se practique. Entonces, los cerdos pueden ingerir los proglótides hábitos, ¿verdad?, en terrenos contaminados con heces, sobre todo de portadores humanos que no tienen síntomas, pero que están
eliminando los huevos a través de los proglótides con huevos. El humano puede consumir carne cruda o poco procesada con la larva, con el cisticerco, que se va a desarrollar en la carne de cerdo infectada. Hospederos intermediarios, tenemos el cerdo, el jabalí, el humano que es ocasional, y el definitivo siempre es el humano. Aquí vemos, ¿verdad?, una Taenia solium en el intestino de un ser humano. Ahí tienen el ciclo de la Taenia solium, acá también. Y la saginata tiene de 1000 a 1200 proglótidos, o sea, es mucho más grande, ¿sí? La saginata. Forma larval, acuérdense que hay forma larval y forma adulta. Forma larval, Cisticercus bovis, que se va a albergar en la musculatura esquelética de los bovinos. La saginata, si consumimos carne contaminada con la larva, con el cisticerco, puede infectarse la persona. Y el bovino se infecta también ingiriendo en el pasto huevos que estén presentes en ese pasto. La Taenia saginata en el intestino del ser humano pues alcanza un largo de hasta 5 metros o más. Un parásito muy sumamente largo por la cantidad de proglótides que tiene. Ahí tenemos el ciclo biológico. Ajá. Es importante saber cuál es la forma infectiva y cuál es la fase diagnóstica, ¿verdad? La fase diagnóstica sería los proglótides o los huevos, ¿verdad?, que se pueden encontrar. Y la fase infectiva tenemos acá las oncoesferas que desarrollan el cisticerco en el músculo. Taenia pisiformes, esa no la habíamos mencionado, ¿verdad? Taenia pisiforme. No la habíamos mencionado porque ya es un punto aparte, ya involucra conejos, liebres y roedores como huéspedes intermediarios. Y los definitivos van a ser el perro, los zorros y los carnívoros silvestres. ¿Cómo se van a infectar de la Taenia pisiforme? Los hospedadores definitivos ingieren los cisticercos de las vísceras de sus presas. Un zorro, por ejemplo, consumiendo larvas cisticerco que se desarrolla en la cavidad peritoneal del conejo cazado, un conejo. El conejo, la liebre, o sea, ellos en sus hábitos de depredadores o de consumir presas pueden infectarse. El perro también, ¿verdad?, si está infectado y suelta las heces, elimina los huevos, también va a ser un foco de infección. Es muy importante, sobre todo aquí, el papel de los conejos y las liebres. Dime. ¿Él sería definitivo o intermediario? El definitivo sería perros, zorros y carnívoros silvestres. Los intermediarios serían los conejos, las liebres y los roedores. Puede ser roedores también. ¿Sí? La Taenia pisiforme. Ajá. La Taenia multiceps, ¿sí?, o cenurosis. Produce la cenurosis. Acuérdense quién produce quitis gatídico, quién produce cenurosis. Es clarito con eso. La Taenia multiceps, ¿verdad? Hospederos intermediarios, lo que son corderos, todos los ungulados. Y el hombre excepcionalmente puede ser intermediario, excepcionalmente. Pero es más bien, los huéspedes definitivos serían el perro, los zorros y los animales silvestres. Tenemos aquí cuando el zorro consume la larva de los corderos, de los ovinos,
tejido de cordero, o el cordero también pues que consuma las proglótides grávidas con carnívoros. Un carnívoro mantiene las proglótides grávidas, las elimina y las consume el cordero. Entonces, los huevos a través de un perro, un lobo, un herbívoro también puede eliminar los huevos. Esta es una enfermedad muy de los países europeos, del sur de Europa, la cenurosis que afecta, ocasionalmente puede afectar al ser humano por consumo de cordero contaminado. Aquí está. El cenuro se alberga en el cerebro. Es bien problemático porque ocasiona fuertes dolores de cabeza, se alberga en el cerebro, puede producir visión borrosa o pérdida de la visión. Serían los síntomas de la cenurosis o tenia multiceps. Aquí tienen este cuadro, apréndanse los cuadritos, ¿verdad? Solium, ¿verdad? En humanos y porcinos. El quiste que produce es el cisticerco celulosa. La saginata, que es de las bovinos, produce el cisticerco bovis. La multiceps, perros, zarigüeyas y otros carnívoros, produce cenurosis. ¿Sí? La hidatígena, histidatídico, se llama también cisticercos tenículos, y hay caninos, felinos y otros carnívoros. Y el intermediario sería porcinos y ovinos. La teniforme, ahí están involucrados los roedores como huéspedes intermediarios y produce el cisticercos fasciolaris. La pisiforme, que es de la que acabamos de hablar, caninos lagomorfos, o sea, que serían conejos, ¿verdad? Conejos. Y más frecuente, equinococo granuloso en parásitos de caninos hométicos silvestres y datín. Ahí le pusimos la estructura. Apréndase esa estructura. Es bastante frecuente en perros. Salud. Ocasionalmente puede afectar al ser humano, no es tan frecuente. ¿Qué produce el quiste hidatídico? A ver, quiste hidatídico en pulmón de ovino afecta, ¿verdad?, al ser humano, sobre todo pastores, personas que trabajan en pastoreo, que trabajan atendiendo animales donde están las áreas infectadas, y puede producir quistes en el hígado y en el pulmón, y puede estar también a nivel intestinal, pero es más a nivel de hígado o pulmón. Hidatídico. Bueno, un género, ya para terminar, que no es tan frecuente pero sí se da, es el género Hymenoplepsis, que es un céstode, puede ser el Hymenoplepsis diminuta, Hymenoplepsis nana. No sé si ustedes han oído hablar de este parásito. Se ha dado, ¿verdad? En algunos casos se ha dado, sobre todo por roedores. El Scolex con rostelo ventosa, o sea, tiene rostelo, tiene corona de espinas. Es un parásito adulto de huésped definitivo de las ratas y ocasionalmente en los humanos. Puede ser al ser humano. El huésped intermediario, pulgas, coleópteros, cucarachas, otros insectos. O sea, a veces no se piensa que las cucarachas pueden transmitir parásitos, vehiculizar parásitos. ¿Sí? Es un huésped intermediario. Y la Hymenoplepsis nana puede completar su ciclo sin huéspedes intermediarios. Hymenoplepsis nana y Hymenoplepsis
diminuta en roedores. En el escarabajo, por ejemplo, consumiendo la larva, el cisticerco, de la hierba contaminada por heces de roedor. O sea, el roedor juega un papel muy importante, consume los huevos y es infectado. Hospederos intermediarios, las pulgas, los escarabajos, artrópodos. Y hospederos definitivos tenemos los roedores y el humano. O sea, sí se presenta diminuta en el ser humano. Muchas veces no se investiga, o sea, no se diagnostica. Hablábamos de la diminuta, ahora estamos con la nana. En la nana también los escarabajos, están los roedores, están los insectos, los roedores consumiendo insectos, y ocasionalmente puede afectarse el ser humano, pero es definitivo serán roedores y ratas. Ahí tiene la diferencia entre la Hymenolexis diminuta y el Hymenolexis nana. Ahí ven los proglótides grávidos, la etapa infecciosa que sería con el huevo embrionado que pasa a la oncofera y se forma el cisticercoide. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, el ciclo cisticerco. Y por último, la familia Dabaineidae. Es un insecto de pequeño tamaño, con un escolex armado de espinas, ventosas armadas o no. Este es un género que es importante porque muchas veces se confunde con otros parásitos en gallinas. Es un parásito de las gallinas, ¿verdad? Y es un donde el huésped definitivo es la gallina, y es del intestino delgado de gallinas. Dipilineo canino, bien importante. Dipilineo canino, tenemos caninos y felinos, se forma el cisticercoide, y es importante saber que la larva se desarrolla en pulgas. O sea, es importante que las pulgas juegan un rol de mucho impacto cuando hay perros y gatos infectados o infestados con estos parásitos, que lo vamos a ver en el próximo semestre. Sería, ¿verdad?, las pulgas, sería, ¿cómo se llaman esas pulgas? A ver quién me la lee. Tenocefalidaes, ¿verdad?, canis y felis. La Pulex irritans y la Trichodectes canis. Pulgas que pueden propiciar desarrollar la larva cisticercoide en ellas y ser un vehículo para los perros y gatos de Dipilidium canino. Es importante saber que los niños, sobre todo como los hábitos de besar, de que el perro lama la cara de los niños, se ha comprobado que puede tener ser una forma de propiciar la diseminación de Dipilidium canino. Vean aquí el huevecillo, ¿verdad? Lo ven aquí, huevo embrionado. El huésped intermediario son las pulgas, los huéspedes definitivos son perros, zorros, gatos y niños. No quiere decir que no le dé a los adultos, pero es mucho más frecuente en los niños. ¿Sí? Dipilidium canino. ¿Por qué? Por el contacto directo con gatos y perros. Y el zorro también influye. Bueno, esta Moniesia benedeni, o la Moniesia expansa, que es la que más se conoce,
Ahí tienen que ver mucho los ácaros. El cisticerco eclosiona en el interior, ¿verdad? En el ácaro, y puede contaminar los céspedes, el césped, la grama, áreas donde están, áreas pantanosas, donde los bovinos pueden consumir los cisticercos, que después van a desarrollarse en adultos a los 40 días. Huésped intermediario, el ácaro, este tipo de ácaro. Los huéspedes definitivos serían bovinos, ovinos y caprinos. Hay investigaciones que se hacen sobre todo en los pastos de la presencia de Monesia expansa, sobre todo. A ver, falta. ¿Qué tiempo tenemos? Bien, vamos a ver esto. Anoplocéfala perfoliata o anoplocéfala magna son cestos que se van a desarrollar en equinos, sobre todo en equinos, y va a intervenir como huésped intermediario los ácaros. Puede ser a través del consumo de alimentos, puede ser a través del contacto de los cisticercos en ácaros. Aquí tienen el ciclo. Ahora yo quiero que ustedes se dividan los temas, ¿no? Ustedes pueden dividirse, vamos primero con céstodos, dividimos los temas y después que terminamos todo, entonces pasamos a tremátodos, a repasar tremátodos mediante charlas, ¿les parece? ¿Sí? Es importante ver este ciclo, que cuando el caballo pasta, él puede, ¿verdad?, ingerir los cisticercos, va a irse eliminando con las heces y va, sobre todo aquí hay una serie de etapas de la tenia adulta. Aquí los proglótidos grávidos y los huevos fertilizados son expulsados de las heces del caballo, y es un ciclo, ¿no? Un ciclo. Los ácaros ingieren los huevos, los dispersan en la naturaleza y van contribuyendo los ácaros a este ciclo de difusión del parásito. ¿De qué parásito estamos hablando? Anoplocéfala magna o perfoliata. Bueno, tratamientos para céstodos. Tratamientos para céstodos. Por favor, cuando ponemos tratamientos, ustedes apréndanse los tratamientos que les ponemos, no lo que piensan ustedes que se puede dar. Tratamientos para céstodos, si son rumiantes, están los albendazoles, fosbendazol, febendazol. Son específicamente, nosotros no podemos tratar todos los animales con los mismos antiparasitarios. Para caninos y felinos se hace siempre la mezcla de peraziquantel con peraziquantel y febendazol, ¿verdad? Se puede utilizar juntos. Hay productos que vienen combinados o productos que vienen peraziquantel con otros componentes. Y en equinos, praziquantel y la ivermectina, pero en esas dos. Pregunta hasta aquí, ¿cómo vamos a hacer las charlas? ¿Les parece bien el sistema de hacerlo mediante charlas? Yo pienso que sí, porque es un montón de materiales, ustedes me van a oír hablar y se les olvida. Entonces, vamos a ver, Eliana, ¿quiénes serían? O sea, vamos a dividir los temas de céstodes. Si ustedes quieren, cogen las presentaciones, ustedes se organizan, y me interesa que de los 3 documentos que dejé, ustedes hagan el resumen. Hay cosas que se repiten. Serían, a ver, voluntarios para la próxima semana. Yo necesito que desarrollen los temas para que la próxima semana cubramos todo lo que es nemátodo y la siguiente es tremátodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no nos va a dar tiempo, ya nosotros tenemos que entrar en nemátodo. Entonces, céstodes, ¿quiénes empezarían? Se dividen. Amanda, muy bien. Amanda, ¿con quién?
Con él. Dime el nombre. Anota, Elian. Amanda ahí. Evelyn Torres. Evelyn Torres. ¿Qué otro grupo? Yo, Ajá, dígame el nombre. Wanda, Wanda Castro y Yesibel. Yesibel. ¿Quién más? Pues son charlas cortitas, traten de porque presentar son muy breves, material, son muy si complicados. pueden conseguir un video mejor. O sea, traten de trabajar bien esa, de manera que haya comprensión para ustedes y sus compañeros. ¿Ah? ¿De acuerdo? Como explicar básicamente. Pueden usar lo que yo les di, pero ustedes lo enriquecen. Wanda y Yesibel. ¿Quién más? Entramos. González, Evo. Dime. Lian González, Evo. Lian González y Ivonne. Ivonne. Y ahí le mandó a Yoka Rivera. ¿Cómo va mi secretario? Mal. ¿Qué pasa, secretario? El grupo Amanda, el grupo de Wanda, Amanda, Wanda. Ajá, después de Amanda y Wanda era. ¿Quién era el tercer grupo? Es que no todo el grupo también es el problema. No me importa, tú anótalo. Tú anótalo. ¿Cuál es el grupo de Wanda? Yesibel. No lo pida, entonces. No lo pidan porque pero mejor sí, te lo pido con la mano, sí. Ah, eso sí lo necesitamos. Sí. No, se necesita ninguno. Necesitamos la corriente. Eso sí es lo que más necesitamos. ¿Cómo? Las hace así. Las hace así. Pero puede ser que lo necesitamos para el viernes. Ese material es para el viernes. O sea, que es por eso que le mandé las cotizaciones. Pero si cotizan en otro lado, les sale más barato y demás. Sí. Lo que yo puedo conseguir. Exacto. ¿Quieren más, chicos? ¿Cuántos grupos van más? Tres. Tengo 3 grupos para la próxima semana. Cuatro. El de Amanda, el de Wanda y el de el de Elías. Necesito un grupo más. Eso sería para el martes. Para el martes, sí. Necesito para el martes más 2 grupos más. Porque serían 5 grupos de 2. Serían 10 estudiantes. Y ustedes son 30 estudiantes. La idea es que todos den la charla. ¿Quién más, chicos? ¿Voluntario? Bueno, quedamos con eso mismo. ¿De acuerdo? Yo creo que 4 grupos son. 4 o 3, 4. 4 serían 8. 8 estudiantes. La idea es que ustedes preparen el material de sexto D, se lo dividan para el día martes, ¿sí? Hacemos el repaso de sexto D, ustedes dan su charla, las charlas se van a calificar y para el martes, para la clase siguiente sería remátodo, ¿sí? Para entonces ya yo entrar a nemátodo, explicar nemátodo. Ya después los otros, los que no den charla ahora, la darán en nemátodo. ¿Estamos de acuerdo? Pero necesito que se preparen para tremátodo 4 grupos. Serían 8 grupos. Yo tengo 15 grupos. ¿Nosotros? Sí, sí. Van 2, ¿quién más para Tremato? Tremátodo quedaría para más arriba. Ajá. Porque la idea es que den la charla. La del 27, la semana 27. A ver. Van 1, 2, 3, 4 grupos. ¿Para cuál? Para Tremato.
nemátodos 4 de sexto de 4, ¿no? Ajá, sexto de Nemátodos 4, Ajá. son 8. Entonces los demás todos quedan en para sexto, para nemátodos. Sí, nemátodo es bien largo. Yo igual voy a colgar ya el tema de nemátodos para que lo vayan analizando, porque nemátodos es lo que más tiempo vamos a tener. El material más grande es nemátodos. Bueno, listo. ¿Están listos para el examen de mañana? ¿No? Ah, sí, verdad. ¿Están listos o no están listos? Miren, acuérdense, traten de revisar ciclos, ¿sí? Estadio. Traten de revisar los estadios. Acuérdense, ¿qué placas tenemos aquí? ¿Qué placas piensan ustedes? Sí, así que mañana sería el examen parcial. Y traten de recordar bien los conocimientos de sexto y tremátodos para el parcial. Ese parcial tendríamos que ponerle fecha. Pero voy a esperar a que termine la charla. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ajá, vamos a ver. Sí, sí. Ahí nos dice. Creo que son 100. Son 50, son 100 por toque. Son 100 por. Ajá, son uno es 50 y el otro es 100. Bueno, te lo venden así mejor. A mí no me miren, les voy a explicar lo siguiente. En Gema se cotizó porque lo iban a comprar aquí, no nos van a comprar nada. Y ellos piden que sea, pues, no los que ellos compran, sino los que ellos han ofertado, que se cotizó en otros sitios. Pero si ustedes tienen cotizaciones más baratas, que sean de buena calidad, comprenlo donde ustedes crean. No hay ninguna compromiso, yo esa gente ni los conozco, ¿no? Entonces, si te lo dan más económico, mejor. Eso sí, les doy un consejo, se lo doy por experiencia, que se lo venda con factura. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque ahí no estoy diciendo que sea ese caso. Yo a mí en mi clínica llegaba un montón de gente a venderme cosas que sustraen de instituciones. Entonces a veces viene y dice incluso que yo no se lo compraba, porque ya yo sabía, ¿no? Entonces puede ser que alguien, sí, lógicamente habrá quien lo vende más barato que ellos. Si lo venden, lo pueden conseguir más barato, mejor. ¿De acuerdo? Pero acuérdense que eso debe estar listo para el viernes. Tenerlos aquí. Mañana hay vacunación. Aquí va a ser aquí en este espacito de aquí. Va a ser solo para los estudiantes de medicina veterinaria, porque de otras carreras van a venir a vacunarlos después. Es importante que traigan la tarjeta de vacunación. Empieza a las 11:30, claro. Si tienen tarjeta, ella me dijo que si tienen tarjeta de COVID, las tarjetas que tengan de niños, tráiganlas, porque así se las actualizan. No tienen más. Bueno, si no tienen, no tienen. De la hace nueva, sí. Pero es que muchas veces tenemos como 3, 4 tarjetas. Es más, había unos chicos que me decían que fueron mordidos por... Esa es otra cosa que les voy a decir. Cuando ustedes van a una campaña de vacunación de perros o gatos, o algún profesor, el profesor tiene la obligación de explicarles a ustedes, 1, el manejo de los animales, y 2, el riesgo que pueden tener. Y sobre todo, si nos mordió un animalito, ustedes tienen que reportarlo. Hubo otra estudiante que le mordió un gato, realmente solamente lo mordió a uno, el otro era rasguño, pero uno, como el animal no es conocido, es mejor tomar precaución. Entonces ellos se les coordinó para que se les vacunara contra la rabia post exposición. A los de cuarto y quinto se les va a vacunar pre-exposición, o sea, preventivo.
Y el chico me decía, no doctora, a mí me vacunaron contra la rabia cuando estaba chiquito. No, me vacunaron contra el tétano. Dice, no, lo que pasa es que me mordió un perro. No, lo vacunan normalmente contra el tétano. Contra la rabia se pone solo la vacuna cuando es alto riesgo, o sea, cuando después no se conoce el animal se ha escapado o se sospecha que pueda tener algún problema. Pero como ustedes son estudiantes de veterinaria, nosotros estamos tratando de que se les inmunice, porque ustedes van a ir a fincas, van a ir posteriormente a captura de murciélagos, entonces es importante que tengan la vacuna. La campaña que se va a hacer mañana, la vacunación que va a hacer mañana, va a ser de otras vacunas, no rabia para ustedes, ¿sí? Antitetánica, que es importante que la tengan. Neumococo. Neumococo no se le pone a estudiantes de otras carreras, se le pone al del veterinario, pues tiene más riesgo de esas enfermedades. Así que eso sería mañana para que traigan por favor la tarjeta de vacunación. Tengan bien desayunaditos. No, si no tienes vacuna, en tarjeta ellos te dan la tarjeta. Pues si no la tienes, Chicos, con respecto a los materiales del viernes, principalmente tenemos que conseguir la solución del Lugol, que comprende $43 y 3 asas de micro, que son $57. Tenemos que incluir 7 gafas de protección, que son 7 balboas, y los portobetos y los cubojetos. Más o menos una cotización como de $110 que tenemos que pagar entre todos, más o menos de aquí al miércoles más tarde, para comprar los materiales y tenerlos para el viernes. Si no los tenemos, ya. ¿a cuánto sale? Más o menos como $110. No, pero ¿cuánto sale por persona? Somos 30. Serían 367. 367. Bueno, puedo comprar más cubos por lo que hay. Me parece muy fácil. No vaya a ser que te toque un impuesto o algo así. Con tu contacto. Tú me dices nomás que vamos a Aquí hay que transferir. A mí pues, a mí. Me mandan en el grupo. Los comprobantes los pasan con su nombre en el grupo de parasitología, donde está la profesora, y ahí yo llevo el control de las personas que... ¿Cómo? Serían 4 cada uno y voy a comprar para que quede en el laboratorio. Más o menos Lo que hice fue que van a ser como unos 3 cuadros. cesto de 3 marcas y 4 y cada uno tiene un color. Ah, excelente. Ah, bueno, entonces lo saco de la boleta. Déjame. ¿Qué va a pasar? Igual acá nosotros tenemos también. Por todo este boleto, entonces no nos incluimos. Eso se sacan y se quedan en el laboratorio. Sí. No quiero. Ah, bueno, entonces lo saco de la boleta. Serían los lentes, la solución del Lugol y la maleta de las asas de niña. Serían esas 3 cosas. Chicos, hay una demostración de café en el pasillo. No, ustedes los cafeteros, los que no son los cafeteros. Mira, lo que está en un proceso va, eso la enfermera lo puede evaluar, si se puede vacunar. Es que nos ha costado hacerles que vengan a vacunar acá. Sí, que vacunan. Tú le dices que no tienen tarjeta. Pero traten de traerle a las que no tienen, porque a veces hay dosis que ya le han aplicado. ¿Entendieron la clase de hoy? Sí. A mí me preocupa un poquito que ya le vacunaron.
Vamos a ver qué hacemos. ¿Lo puedo poner de nuevo? ¿Todo sale? Hay algunos que no. Pero que no, vamos. Pero no, la idea es aprender cuando más. Sí, para mí sí. La idea para mí es que aprenda.